tomarlo delante de Dios. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces puede cerrar sus ojos y ver con los ojos de la fe ahí a Jesús sentado en su trono y diciéndole: Señor, quiero seguirte. Sé que decirte no es fácil, Señor. Yo quiero ser hacedor de tu palabra. Los deseos de este mundo daban la gloria de la vida, desviar el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puede ser. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Este es mi compromiso, Señor, ante ti, Señor. Si lo decimos juntos, dilo conmigo. Los deseos de este mundo daban la gloria de la vida, desviar el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, Señor, vivir en santidad para ti. ¿Quieres alzar tus manos y decirle: nosotros
Todo los que han tomado su cruz, también le aplaudimos. Le aplaudimos sin soltar la cruz, caminando detrás de él, sus pisadas, detrás de ti, Jesús. Hazlo fuerte, mi hermano. Ahí va Jesús, cargando su cruz. Ahí va, murió y resucitó y ahora nos llama a ti y a mí a vivir así. Qué gran honor, Señor, nos das. Qué gran privilegio. Gracias, Jesús. Amén. Tomar la cruz, mis hermanos, es un honor. ¿No dicen amén conmigo? Es un honor, mis hermanos. Toma ese honor y vívalo en esta tierra. Amén. Dile ahora que está ahí cerca de ti. Dile, si te alcanza a escuchar, dile, vamos a tomar la cruz y seguir a Jesús. Amén. Los que están en casa también, listos a tomar la cruz y a escuchar la palabra de Dios esta noche. Tomen su lugar, por favor, todos, y estemos atentos a lo que el Señor nos vaya a hablar esta noche. ¿Amén? Qué hermoso es alabar al Señor, ¿verdad? Hermoso es estar en su presencia, donde podemos encontrar esa paz, ¿verdad? Nuestra alma necesita. Bueno, en esta noche vamos a dar inicio. Vamos a iniciar con los anuncios. Buenas noches, bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. Les informamos que los días martes y jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 y los domingos a las 8 de la mañana aquí en Casa de Oración Milpalta. Les informamos que los días miércoles a las 8 se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial por medio de Facebook. También les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia se les informa que el servicio de iglesia infantil se ha reactivado presencialmente aquí en Casa de se ha reactivado presencialmente en calle Acalopa, número 27, en el pueblo de San Juan de Penagua. Se les menciona algunos requisitos de iglesia infantil. El niño deberá estar totalmente sano, deberá traer cubrebocas, deberá traer agua y lunch, deberá traer Biblia, cuaderno, lápices y colores. Les informamos que el discipulado básico Conociendo a Dios se lleva a cabo por medio de enseñanzas de audios en WhatsApp. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico por medio de enseñanzas de audios en WhatsApp y presencial los días domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana con las materias el libro de Josué y el discipulado básico. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitido por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 aquí en Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide, a toda la iglesia se hace un llamado a servir en el ministerio de audio y video. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. A toda la iglesia se le pide participar
en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí, en la mesa donde está la hermana asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio, o bien puede llamar al teléfono que aparece en la pantalla. También les informamos a todas las personas que no se han bautizado que se llevará a cabo los bautismos en agua el próximo 29 de mayo para mayores. Para poderse bautizar es necesario tomar el curso de preparación para los bautismos de agua. Se llevará a cabo los días domingos a las 10:10 de la mañana aquí en Casa de Oración Milpalta. Se hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres y donaciones en efectivo en las cuentas que aparecen en la pantalla. Igualmente se hace un llamado a la iglesia por materiales que se necesitan. Los materiales pedidos aparecerán en la pantalla. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se les pide se ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a orar, vamos a abrir nuestra Biblia en Carta a los Efesios. En el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8, le vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor en el versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Verdad? Bueno, en esta noche vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos esté ayudando, ¿verdad?, a poder seguir entendiendo, ¿verdad?, esta enseñanza que hoy se nos comparte, se nos enseña, que podamos ser preparados, ¿verdad? Ese es el propósito de estas enseñanzas, que podamos ser preparados para vivir haciendo su voluntad. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo, por esta oportunidad que hoy nos da de poder estar aquí, Señor. Dándole gracias, Señor, por la vida que nos ha prestado. Gracias porque nos ha cuidado. Gracias, Padre, porque no ha apartado de nosotros su misericordia. Padre, en esta noche le pedimos que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir con humildad la palabra que hoy se nos ha de compartir, Señor. Le pedimos, Padre, la guía del Espíritu Santo, que Él sea el que esté obrando en cada uno de nosotros, Padre, que Él nos siga guiando a toda la verdad, que Él nos siga, Padre, convenciendo de nuestro pecado, Señor. Padre, le pedimos también por el pastor que nos ha de compartir esta enseñanza, que usted siga iluminando su mente, su corazón, que usted siga obrando en su vida, Señor, que el Espíritu Santo sea el que esté guiando, esté ayudando a nuestro pastor para darnos la enseñanza, Padre, que en esta noche hemos de recibir. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias y le pedimos, Señor, que usted nos esté guiando, Señor, con su Espíritu Santo y que nos ayude, Padre, a entender y poder hacer su voluntad, Señor, poder ser obedientes
a lo que se nos manda, Señor, en su palabra. Gracias, Padre, le damos en el nombre de Jesús en esta noche. Amén y amén. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿verdad? Buenas noches a todos los que nos están acompañando ahí en la transmisión. Sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Bueno, pues es una bendición estar aquí con ustedes de nuevo, ¿verdad? Para compartir la palabra y ser edificados en el Señor. Gracias al Señor por este tiempo de alabanza y de adoración, que para nosotros pues es una bendición percibir la presencia de Dios en medio de la alabanza de su pueblo. Vamos a continuar con nuestra serie de Carta a los Efesios, por favor. Vayamos a la Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 1. En esta noche este tema lleva por título El propósito de Dios con la iglesia. Y Efesios capítulo 3, versículo 1 al versículo 13. Dice así, de esta manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él, y por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Bien, miren, yo quiero comenzar esta enseñanza hablando un poquito de lo que hemos visto, como Pablo, ¿verdad? Después de habernos aclarado en el capítulo pasado la unión de los creyentes judíos y gentiles en la iglesia. Eso lo mencionó Pablo en el capítulo 2, versículo 11 al 22. Pero ahora Pablo en este capítulo, hermanos, se prepara a elevar una oración a favor de los hermanos éfesos de creyentes. Pero antes de eso, Pablo va a hablar acerca del misterio de Cristo y de su responsabilidad de proclamarlo. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender. Después de continuar con su oración, Pablo se menciona todo esto aquí en el versículo 3. Vayamos a, capítulo 3, versículo 1. Vayamos a Efesios 3:1. Miren, Pablo comienza hablando y dice: por esta causa yo, Pablo. Estas palabras que menciona Pablo aquí hacen referencia a lo que él habló en el capítulo 2, del versículo 11 al 22, cuando dice por esta causa, o sea, por lo que ya mencionó, por la causa de que Dios unió a judíos y gentiles en un mismo cuerpo, en el cuerpo, para hacer un cuerpo en Cristo Jesús. Entonces dice Pablo: prisionero de Cristo Jesús por vosotros los que, los gentiles. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo se refiere al encarcelamiento de él, cuando él fue encarcelado en Roma por causa de su servicio a Cristo. Recordemos que hemos estado estudiando todo este mes el libro de los Hechos,
y Pablo nos deja ver sus viajes misioneros. Y en uno de esos viajes también, cuando fue a Jerusalén, cómo la gente se alborotó y se fue sobre de Pablo, y de ahí fue donde lo encarcelaron. Pablo apeló al César y fue llevado en su viaje misionero, de ahí fue llevado embarcado hacia Roma, apeló al César. Pero podemos ver también cómo la gente no lo quería, no aceptaba verdaderamente lo que él estaba anunciando. Ahora, lo que nos llama la atención aquí es que Pablo se considera prisionero de Cristo Jesús por los gentiles. De la misma manera que Pablo, también nosotros debemos de comprender que somos prisioneros de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Y que trabajamos para Él en cualquier área de nuestra vida, ¿sí o no? Por eso sigue hablando Pablo en el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Miren, Pablo utiliza aquí algo muy importante, la palabra administración, ¿sí? Esta palabra tiene el sentido de mayordomía o una comisión que debe cumplirse. Entonces, ¿qué nos deja ver este versículo? Que debido a la fidelidad y mayordomía de Pablo con respecto a la gracia de Dios, fue comisionado para entregarla a los gentiles. Vayamos a ver un versículo paralelo en Colosenses 1, 24 y 25, por favor. Dice así, Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra ¿de quién? De Dios. Se los voy a leer el versículo de Efesios capítulo 3, versículo 2, en otra versión, fíjense bien, dice así. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes los gentiles. Ahora, ¿qué principio aplica aquí? Pablo aprendió a ser un buen mayordomo, un buen administrador, fiel administrador de la gracia ¿de quién? De Dios. ¿Y qué sucede? Fue comisionado para llevar el evangelio a los gentiles. Ahora, ¿cómo lo aplico yo a mi vida? Fíjense bien. Cuando yo aprendo a ser un buen administrador de la gracia de Dios, yo estoy delante del Señor como alguien que puede llevar esa gracia a mis familiares que no conocen al Señor. O sea, ¿por qué? Porque soy un buen administrador. Estoy administrando bien la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que me estoy esforzando por ponerla por obra. Eso es administrar muy bien la palabra de Dios. Como decía Santiago, pero ser hacedores ¿de qué? De la palabra, y no tan solamente oidores, olvidadizos. Entonces, Pablo era un hacedor de la palabra. Pablo era un mayordomo fiel que administraba bien la gracia de Dios, y por eso fue comisionado para llevarla a otro lugar. Cuando tú y yo somos buenos administradores fieles de la gracia de Dios, Dios nos comisiona para llevar esta palabra, este evangelio, a aquellas personas, familiares, amigos, compañeros en el trabajo, de darles el evangelio. Por eso Pablo ahora en el versículo de Efesios 3:3 explica que este misterio es la gracia de Dios que le fue dada por revelación, y lo menciona aquí en el versículo de Efesios 3:3. Miren, vayamos para allá. Dice así, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Cómo le fue declarado este misterio? ¿Por qué? Por revelación, ¿verdad? A Pablo le fue declarado este misterio de la gracia de Dios por una ¿qué? Revelación. Esa palabra revelación tiene el significado de apocalipsis. De hecho, algunas al libro de Apocalipsis le llaman el libro de revelación también, ¿verdad? Porque es eso.
Entonces, pero este verbo viene también de apocalipto. Ahora, ¿qué significa esto? Significa quitar la cubierta o el velo. Eso significa revelación, quitar la cubierta o el velo. O también en el castellano significa revelar. Y esta palabra tiene sinónimos de dar a conocer o aclarar. Dar a conocer o aclarar. Miren, vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice Pablo a los de Galacia: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, fíjense, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? ¿Ven cómo Pablo recibió el evangelio? Por revelación de Jesucristo, amados hermanos. Y luego regreso a Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio. Esa palabra misterio se refiere al secreto, algo que en un tiempo estaba escondido, pero que ahora es revelado. Miren, vayamos a Colosenses 1:26 y 1:27. Colosenses 1:26 y 27. Dice así: este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Ahí está el misterio revelado. Cristo vive ¿en quién? En nosotros. Y eso nos da la seguridad de que vamos a participar ¿de qué? De su gloria. ¿Cuándo? Cuando seamos glorificados este cuerpo. Cuando este cuerpo sea glorificado, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está enseñando y nos está diciendo que por revelación o aclaración le fue declarado el secreto que antes estaba escondido, pero que ahora es dado ¿a qué? A conocer. Ahora, quiero decirles algo. Dios quiere seguir dando a conocer este secreto. Para muchos sigue escondido. Pero en el momento que alguien se expone a la palabra de Dios, este secreto es revelado. Cuando esa persona empieza a exponerse a la palabra de Dios. Pablo, a esto le pasó camino a Damasco cuando tuvo su encuentro con el Señor, ¿sí o no? Le fue revelado. Después de ahí tuvo que ir a un tiempo de estar con el Señor. Miren, Gálatas 1:15 al 19, al 20, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 20. Pablo describe esta revelación del misterio de Dios. Dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que yo le predicase ¿entre quién? Entre los gentiles. Ahora fíjense, aquí noto algo. ¿Quiénes son los que pueden predicar este misterio? Aquellos que se les ha sido revelado, aquellos que han sido llamados por Dios, que son hijos de Dios y que ahora tienen esa autoridad para predicar el evangelio. ¿Entre quién? Entre todos aquellos que no lo conocen. Y luego dice Pablo, dice: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él, ¿cuántos días? 15 días.
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no, ¿qué? No miento. Entonces, qué importante es para nosotros comprender, ¿verdad? Lo que Pablo nos dice, cómo recibió él el Evangelio. Hoy, gracias a Dios, nosotros ya todo el Evangelio está revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, ¿qué necesitamos? Que ese Evangelio sea iluminado en nuestro entendimiento. ¿Sí me explico? Para poder andar en la voluntad de Dios santa, agradable y perfecta. Regreso a Efesios 3:4, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 4. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Miren, se los voy a leer en otra versión. Pablo les dice así a los efesios: cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Entonces, es decir que los cristianos en Éfeso, al leer el misterio que le fue revelado a Pablo y que les anuncia, podrán entender o darse cuenta de que conocen el misterio de Cristo. Ahora, a nosotros también aplica esto. Cuando nosotros leemos la Escritura, ¿sí? Se nos es iluminado, podemos entender, ¿sí? ¿Cuál es el conocimiento en el misterio de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros podemos entender eso por la gracia de Dios y por su Espíritu Santo. Yo quiero decirles que Pablo ya había escrito acerca de este tema y que era suficiente para demostrar a sus lectores que tenía un conocimiento recibido de Dios acerca del misterio de Cristo. ¿Saben que esto Pablo también se lo mencionó brevemente a Timoteo? Le habló sobre este misterio. Miren, Primera de Timoteo 3:16, por favor. Primera de Timoteo 3:16. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Escuchen bien lo que le va a decir. Dios fue manifestado ¿en qué? ¿A quién se refiere? A Cristo Jesús. Cuando dice que Dios fue manifestado en carne, se refiere a Cristo Jesús. Dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba, ¿en qué? En gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, es importante para nosotros entender esta parte que Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Que cuando los efesios lean esto que les escribe, entenderán la percepción que tiene de este plan acerca de Cristo. Y Pablo les dice en el versículo 5, miren, sigamos adelante. Misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué está haciendo Pablo, hermanos? Ahora Pablo está revelando el tiempo en que ese misterio se dio a conocer. Es decir, que Dios no reveló este misterio en el pasado al grado que lo ha hecho hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Miren, vamos a Colosenses 1:26 y 27, por favor. Colosenses 1:26 y 27. Se los voy a leer de esta manera, en esta versión, dice. Fíjense, escúchenlo, por favor, dice así. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles, y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán ¿de qué? De su gloria. Ahora, este misterio, hermanos,
fue dado a conocer por el Espíritu Santo. Y sus receptores fueron sus santos apóstoles y profetas. Miren, vayamos a Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, ¿qué? Mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros mismos también sois juntamente edificados para morada de Dios en el ¿qué? En el Espíritu. ¿Ven por qué entonces Pablo en el versículo de Efesios 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu? Y ahora Pablo define el misterio y lo declara en el versículo 6, Efesios 3:6. Lo va a definir y lo va a declarar este misterio. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de él. Qué tremendo está esto. Pablo menciona que por medio del Evangelio los no judíos, fíjense bien, son primero coherederos. ¿De qué habla esto? Es decir, que a los no judíos les toca también la herencia que les tocaba a los judíos, al igual que a ellos. A los judíos salvos, me refiero a eso. A los judíos que ya son salvos. Miren, Gálatas 3:26 al 29, por favor. Gálatas 3:26 al 29. Dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno ¿en quién? En Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que gracias a Dios también nosotros hoy somos coherederos, que esa herencia que les toca a los judíos salvos también nos toca a nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que somos de Cristo Jesús. Y regreso a Efesios 3:6. Dice que somos, por medio del Evangelio, somos coherederos, pero también dice que somos miembros del mismo cuerpo. Es decir, que ahora los gentiles no están a distancia ni en desventaja, sino que comparten una posición de igualdad con los judíos salvos en la iglesia. Miren, vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Gálatas 3, 26 al 29. Dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están ¿qué? Revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y coherederos según ¿qué? La promesa. Eso nos deja ver que somos miembros del mismo cuerpo. Pero también nos da otra parte.
Otra parte que nosotros por medio del Evangelio podemos recibir, dice que somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Y esa promesa es por medio del Evangelio. Gálatas 5:24, por favor. Dice Pablo a los de Galacia, ahí en 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué? Y deseos. Ahora, yo quiero decirles que todos estos puntos que acaba de mencionar Pablo, ¿sí? que menciona que son por medio del Evangelio lo que se recibe, que somos coherederos, que somos miembros del mismo cuerpo y que somos copartícipes de la promesa. Esto fue posible por medio del Evangelio, hermanos. Los creyentes judíos y gentiles, es decir, que estamos en un mismo cuerpo espiritual. Y después de que Pablo describe el misterio aquí en estos versículos, del versículo 2 al versículo 6, Pablo describió el misterio. Ahora fíjense bien qué va a hacer Pablo en estos versículos que siguen. Pablo va a discutir su ministerio de entregar ese misterio a los gentiles. Eso es lo que va a hacer Pablo. Va a discutir su ministerio, ¿sí? De entregar ese misterio que le ha sido revelado, pero a los gentiles. Vayamos al versículo de Efesios 3:7, por favor. Dice Pablo: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Qué menciona Pablo aquí primero? Que él fue hecho ¿qué? Ministro. La palabra ministro significa diáconos con cada kilo, diáconos. De ahí viene el diácono. Aquí hay diáconos, sí, tiene que haber diáconos. En cada iglesia del Señor debe de haber diáconos. Y es que es un diácono, esto tiene la idea de servir o de servicio. O sea que Pablo era un ministro, un diácono. Sencillamente quería decir que servía al Señor. Eso es lo que Pablo quería decir. Miren, vayamos a Colosenses 1:23. Perdón, Colosenses 1:25. Dice así: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Entonces, Pablo servía al Señor. Pablo era un ministro, ¿verdad? Cuando proclamaba el mensaje de ¿qué? Del Evangelio. Quiero decirte que tú y yo, cuando proclamamos el mensaje del Evangelio, estamos sirviendo ¿a quién? A Dios. Ahora, este servicio tiene su base en el don de la gracia. Regreso a Efesios 3:7. Dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que le fue dado a Pablo según la operación de su poder. Dice ahí. Miren, vayamos a Colosenses 1:29, un versículo que nos va a arrojar más luz con respecto a lo que estamos hablando. Colosenses 1:29. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Ahora, ¿qué implica esto? Esto implica con mayor claridad que el servicio de Pablo, hermanos, fue iniciado por el don de la gracia de Dios y que continuaba por la operación del poder de ¿quién? De Dios. Ahora, aplicación a mi vida. Yo tengo que entender y comprender, ¿sí?, que he sido hecho servidor de Dios, ¿sí? ¿Por qué he sido hecho servidor de Dios?
por el don de la gracia del Señor, y ese servicio tiene que continuar bajo la operación del poder de ¿quién? De Dios en mi vida. Yo tengo que estar sirviendo al Señor en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En la gracia de Dios tenemos que estar sirviendo al Señor. Ahora, yo quiero decirles que al Señor se le sirve en todo tiempo, ¿sí o no? En todo momento y en todo tiempo. Ahora vayamos a Efesios 3:8, por favor. Miren Pablo cómo habla de esta manera, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas ¿de quién? De Cristo. ¿Qué está hablando aquí Pablo? La responsabilidad de él era ministrar esta gracia que le había sido dada por medio del poder de Dios. No el poder suyo, sino el poder de Dios. Y ese poder de Dios lo llevaba a que se considerara menos que el más pequeño de todos los santos. Eso es lo que tiene que provocar el poder de Dios en nuestras vidas. Considerarnos el más pequeño de todos los santos, el más insignificante. Pablo lo menciona en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 15:9, hermanos. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Dice: pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido la iglesia de Dios. ¿Cómo qué? Como lo hice. ¿Se dan cuenta lo que provoca el poder de Dios en la vida de una persona? Una profunda humildad. Eso es lo que provoca, hermanos. Pero a veces muchos están en el... No, vamos a orar para que Dios nos dé poder, nos dé denuedo. Y Señor, concede a tu siervo que con denuedo hablemos tu palabra. Y van y se meten hasta las cantinas, y van y se meten a las discotecas cristianas, y se meten a todos lados. Y no se meten en obediencia con el Señor. Y que eso denota que entonces no están llenos del poder de Dios, porque el poder de Dios provoca humildad en la persona, hermanos, en un creyente. Una profunda humildad. Y esa profunda humildad viene por la gracia de ¿quién? De Dios. Quiero decirles que Pablo iba a anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, pero lo iba a anunciar con una profunda humildad. Miren, vayamos a Hechos 9:15, por favor. Hechos 9:15. Dice así: el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Versículo 16: y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mí, por mi nombre. Esto nos deja ver que Dios siempre va a trabajar en nuestros corazones para poder llevar una vida de humildad, de profunda humildad, para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Versículo 9, Efesios 3:9. Y dice Pablo: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pablo iba, hermanos, a aclarar a todos cuál era la dispensación del misterio. En otras palabras, Pablo iba a aclarar cuál era el plan de Dios que estuvo escondido desde el comienzo para este tiempo presente. Eso es lo que iba a hacer Pablo. Ahora, ¿cuál era el propósito? El propósito era de llamar de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. Vayamos al versículo 10. ¿Para qué?
para que la multiforme, fíjense, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. Fíjense, Dios quiere dar a conocer su multiforme sabiduría por medio de ¿quién? De nosotros. Ahora preguntémonos, ¿por qué muchas veces no pasa eso? ¿Qué dice Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a quién? A Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, que es llevado de un lugar a donde, a otro. También en Proverbios nos dice, sobre toda cosa adquiere sabiduría. La sabiduría de Dios, Santiago lo menciona, que es pura, amable, benigna, ¿sí? Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría Dios la quiere dar a conocer por medio de su iglesia. ¿Saben que Dios quiso dar a conocer su sabiduría por medio de su pueblo Israel? Y muchas veces el pueblo lo rechazó y le dio la espalda. Y por eso fue que Dios extendió su gracia y su misericordia hacia los gentiles, para dar a conocer su sabiduría por medio de su iglesia. Hasta el día de hoy ese es el propósito de Dios, dar a conocer su multiforme sabiduría por medio de nosotros, la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice Santiago, pedir y no recibir, porque pedir ¿qué? Pedir para vuestros propios deleites, y debemos de pedir sabiduría. ¿Saben qué es lo único que sí nos vamos a llevar de esta tierra? La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios que pidamos y que obtengamos. Y el propósito del misterio de Pablo era que esta multiforme de sabiduría de Dios fuera dada a conocer, ¿sí? Por medio de la iglesia. ¿A quién va a ser dada a conocer? Dice ahí el versículo, a principados, a potestades en los lugares ¿qué? Celestiales. Miren, vamos a ver cómo Pedro pudo comprender esta parte. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12. Primera de Pedro 1, 12. Dice así: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar ¿quién? Los ángeles. Ahora se los voy a leer en otra versión, dice así: se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observaban con gran expectación cómo suceden estas cosas. Entonces, esa multiforme sabiduría de Dios fue dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades, en los lugares ¿qué? Celestiales. Vayamos al versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro. Esto nos enseña que el plan eterno de Dios se llevó a cabo por medio de Cristo Jesús. Para nosotros recibir esa multiforme sabiduría, nosotros tenemos que entender este plan eterno de Dios por medio de Cristo Jesús. Versículo 12 dice así: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Fíjense, todo lo que, las bendiciones que tenemos ahora,
¿sí? El que podemos acercarnos a Dios con seguridad. Tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Cristo Jesús, hermanos. Este es el resultado de la obra de Cristo y de nuestra unión con el Padre por medio de Jesucristo. Por eso es que tenemos el privilegio de entrar a la presencia de Dios en cualquier momento. Y quiero decirte que tenemos la plena confianza de ser oídos por el Señor y sin temor alguno de recibir reproches. Porque David decía, al corazón contrito y humillado, ¿tú no qué? Despreciarás, oh Dios. Entonces tú y yo podemos entrar a esta presencia por medio de Cristo Jesús. Y ese era el propósito y sigue siendo el propósito hasta el día de hoy. Nuestra confianza en el Señor nos permite, nos da esa seguridad, ese acceso a la presencia de Dios. Todo es por medio de la fe en Cristo Jesús. Versículo 13, y con esto terminamos, fíjense. Por lo cual, dice Pablo, pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra ¿qué? Vuestra gloria. Miren, algo estaba pasando. Los efesios de repente se estaban como que tambaleando por todas las tribulaciones que estaban viendo que le estaban pasando a ¿quién? A Pablo. Entonces, ¿por qué les escribe Pablo esto? Para que los efesios entendieran realmente, ¿sí?, la administración de la gracia de Dios, la mayordomía. Miren, en pocas palabras Dios nos está hablando esta noche, nos está diciendo que nosotros debemos de ser buenos administradores de la gracia de Dios para que esa gracia también la vivamos y la prediquemos a aquellos que están perdidos. Y podamos nosotros también con nuestra vida manifestar esa confianza y esa seguridad de que podemos entrar a la presencia y que esto estaba dentro del plan y el propósito de Dios y que podamos reflejar la sabiduría de Dios a través de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no desmayemos a causa de cualquier tribulación. Si los efesios realmente entendían la administración de la gracia de Dios que le fue dada a Pablo, hermanos, no debían de desmayar a causa de las tribulaciones del apóstol por ellos. Sus sufrimientos eran para su beneficio y gloria. Y quiero decirte que como iglesia vamos a pasar por pruebas, va a haber sufrimientos como creyentes, pero todo esto tiene un beneficio. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Esto es muy importante para nosotros. Y bueno, después de esto Pablo va a continuar con su oración, ahí en el versículo 14 al 21, pero eso lo dejamos para la próxima semana, ¿verdad? Cómo Pablo oraba por la iglesia. Entonces nos queda claro cómo el Señor nos está hablando de su multiforme sabiduría, nos habla verdaderamente de esa parte de que Él fue revelado el misterio, el propósito de la iglesia, el propósito de Dios con su iglesia. Sí. De la responsabilidad de ahora de nosotros proclamar a Cristo Jesús. El misterio es Cristo Jesús en nosotros y que ahora lo tenemos que proclamar. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y que el Señor nos ayude a fortalecernos en Él. Señor, queremos agradecerte en esta noche este tiempo que tú nos has dado de estar en tu presencia. Hace ratito nos hablabas en la alabanza de tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y de comprender y entender, Señor, el misterio de Cristo en nosotros. Ese misterio que tú, Señor, nos has dado a conocer, pero que también nos lleva a ser responsables de proclamarlo con nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, de hablar, Señor, de pensar.
y que podamos nosotros glorificar tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a considerarnos también una humildad, Señor, con esa humildad que necesitamos para poder seguir avanzando en tus planes y en tus propósitos. Así como Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles, Señor, pero era porque la gracia tuya se derramaba en su vida. Así también nosotros, Señor, queremos pedirte que derrames de tu gracia, de tu sabiduría en nuestras vidas y que nos lleves a tener, Señor, esa actitud de Pablo de humildad, Señor, en todas las cosas que hagamos, de administrar bien, Señor, tu gracia, que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, que podamos ser fieles en este ministerio, Señor, que tú nos has dado, en este servicio que nos has llamado a estar contigo, Padre. Gracias, Señor, muchas gracias te damos en esta noche, Señor, que podamos nosotros verdaderamente llevar tu palabra, Señor, al perdido, al necesitado, al hambriento, al enfermo, al huérfano, Señor, a la viuda, a todo aquel, Señor, que necesite de ti. Ayúdanos, Señor, queremos ser esos servidores tuyos, Padre, que proclamen el Evangelio, así como Pablo lo proclamaba, aún estando en la cárcel, Señor, Pablo proclamaba el Evangelio, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor, ayúdanos, danos de tu gracia, Señor, del poder tuyo, Señor, para poder seguir avanzando en tus planes y en tus propósitos, de anunciar a todos los que necesitan tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre. Danos sabiduría también, Padre. Sabiduría de lo alto, Padre, para poder dar a conocer a través de esta vida que tú nos prestas cuál es tu multiforme, Señor, gracia. Y ayúdanos, Señor, a siempre acercarnos con confianza a ti por medio de Cristo Jesús. Te damos gracias en esta hora y esto nos afirma, Señor, esto nos ayuda a no desmayar en las tribulaciones, sino al contrario, a afirmar nuestros corazones en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Pues denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias por Dios. Gracias por su palabra, que tenemos familia. Tomen un momento a su lugar, ya casi terminamos. Este servicio vamos a leer un texto bíblico, Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y 10. Si alguien requiere de algún sobre, puede levantar su mano, la hermana Feli se lo entregará. Vamos a leer estos dos versículos y así vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno hasta el día de hoy con nosotros, ha tenido misericordia, Él nos ha guardado, Él nos ha sustentado. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Padre, por su amor y misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros, Padre, porque usted ha guardado nuestras vidas, ha tenido misericordia, Señor, hasta estos momentos. Nos ha dado el sustento, ha proveído para nuestras necesidades, Señor. A pesar de la situación que hoy vivimos, Padre, en estos tiempos, usted ha tenido el cuidado, Señor. Usted no nos ha dejado, no nos ha desamparado, Señor. Le damos gracias. Gracias por cada bendición que usted derrama, Señor, en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Gracias por todo, Señor, lo que recibimos y lo que no recibimos, Señor. Gracias, y aún cosas que no pedimos, Padre, que